Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la ley más importante del país, el Presupuesto General de Gasto de la Nación. Ya está con nosotros en nuestros estudios la senadora Blanca Lila Miñarro. Ella es la presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto y con ella vamos a discutir el presupuesto general. ¿Cómo se va a gastar? ¿Va a tener calidad de gastos o no? ¿Vamos a poder cumplir con nuestros compromisos? ¿Vamos a endeudarnos más o no? De todo vamos a hablar con ella en el bloque correspondiente. Los otros dos bloques los dividimos en dos. Quisimos que estuvieran juntos, pero fue imposible. En el segundo bloque va a estar con nosotros el ingeniero Germán Escauriza y en el último bloque el ingeniero Ángel María Recalde, el director paraguayo de Yacyretá. Queríamos hablar con ellos sobre la maquinización de Añacuá. ¿Viola o no el tratado? ¿Es justo o no es justo que se haga? ¿Es conveniente o no para Paraguay? Bueno, lo vamos a tener por separado, pero vamos a escuchar sus argumentos esta noche en el Péndulo. Después de la pausa ya estamos hablando del presupuesto. ¿Qué tal? Buenas noches, senadora Blanca Lila Miñarro, ¿cómo está? Muy bien, gracias Carlos por la invitación. No, gracias por venir. Para nosotros es muy importante que podamos hablar del presupuesto y que la gente que está viendo el programa pueda entender qué es lo que se elaboró, qué es lo que desde el gobierno se envió al Parlamento como una visión país para el 2018. Y bueno, usted está acá, le agradezco, así que podríamos comenzar por eso. ¿Cómo no? ¿Cómo usted ve el presupuesto? El presupuesto es un poco mejorado del presupuesto del año anterior. En realidad hay que hacer una aclaración. Está vigente el presupuesto 2016, pero tenemos más o menos 85 pedidos de ampliaciones presupuestarias, de las cuales el 90% es pedido del Ejecutivo, mensaje del Ejecutivo. 10% es iniciativa parlamentaria. Lo que quiere decir que acá es muy importante esta acotación en esta carpeta que te lo traigo. Sí. El presupuesto fiscal 2018 asciende a 73 billones contra 69.3 billones del presupuesto inicial sin ampliaciones. ¿Cuál es el presupuesto inicial? ¿El del año pasado? El del año pasado. El que se presentó y no se aprobó. Se vetó. Se vetó, sí. Entonces, a este 69 hay que sumarle las ampliaciones que, como te dije, y a esperar que vengan toda la Cámara de Diputados, que va a entrar mañana la última partida, y te voy a sumar, y hay que sumarle a esto, no sé cuánto va a ser la diferencia. Pero acá tenemos el presupuesto. De lo primero que tenemos que hablar para estudiar un presupuesto es la tabla de ingresos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta plata va a tener el Estado paraguayo? En el año 2017, ahora, este año, tenemos en concepto de impuestos, llámese ingresos tributarios, contribuciones de seguridad social, ingresos no tributarios, la serie de ingresos que tiene el Estado paraguayo, de 40.470, 40 billones. La expectativa presupuesto, la expectativa del 2018 es de 41.936. Sí. Tenemos un aumento de 1.400.000.000. Sí. El 4% es la expectativa del Estado paraguayo. Entonces, eso es en la administración central. En la descentralizada teníamos nosotros 29.267.000 y la expectativa es llegar a 31.140.000. Un aumento de 1.872.000, sí, que es el 6%. Bueno, sobre esta base, acá era 69.37, ¿verdad? Sí. Nos vamos a 73.76. Esta es la plata disponible que hay que distribuir en todas las entidades. Entonces, la gente tiene que entender de que hay un presupuesto, es una posibilidad, un estimativo. Es un estimativo. Entonces, sí, si se llega a recaudar todas estas, entonces se cumple. Caso contrario, también no tiene disponibilidad. No hay presupuesto que se cumpla, ¿no? En un 100%. No, nunca. No. Primero por la baja ejecución. ¿Por qué la baja ejecución? Porque tardan mucho las licitaciones, la parte administrativa es engorrosa, burocrática,
Y la otra es la no disponibilidad, que a veces no tiene, los primeros meses del año, por ejemplo, el Estado no recauda. Enero está muerto, ¿verdad? Febrero empieza. Empieza a reactivarse en marzo. Exactamente. Entonces, es muy importante cuando se filma, se pasa en directo el estudio del presupuesto, para que la gente tenga un conocimiento acabado. Porque los pedidos vienen, y está bien. Yo creo que tienen derecho. El Paraguay creció, estamos cerca de 8 millones de habitantes. Entonces, no podés tampoco tener presupuesto de hace 5 o 6 años atrás. Y cada vez las exigencias son mayores porque también la gente quiere tener una mejor calidad de vida. Claro. Por ejemplo, acá te hicimos una torta de los incrementos salariales en recursos del Tesoro en miles de millones. Sí, sí, sí. El 57% lleva el plan educativo. Sí. El sistema, 57% de esta de torta, los salarios. De los aumento salarial. Sí. Aumento salarial. En salud se da 13%, o sea, en educación se da 617 mil millones de guaraníes, es el aumento, en salud se va a 141 mil millones, que es el 13%. La diferencia es abismal. Ahí es abismal. Y seguridad, que es otra necesidad que todo el tiempo estamos escuchando, es de 191 mil millones, que son el 18%. Estas tres entidades se lleva el 80%. El 80%. Sí, ¿cuánto es? 12% nomás queda para las otras entidades. Te queda 88%. Sí, 12%, 88% se lleva salud, educación y seguridad. Así mismo. Ajá. Pero ¿quién lleva la mayor parte? Educación. Y educación. Es pago salarial. Pago salarial, y ahí hay que hacer una observación y con criterio de mejorar el gasto, de atender la calidad del gasto. Los docentes merecen ganar mejor, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero en el Paraguay se da de que cada docente tiene 7 alumnos. Eso ni en Suiza se da. Entonces, se debe revisar urgentemente, porque un docente puede tener 15 o 20 alumnos y pagarle ese dinero, redireccionar y pagarle bien a los docentes, ¿verdad? Y también hay muchísimos funcionarios administrativos que son funcionarios administrativos, pero tienen dos salarios de docente y en total tienen 3 salarios. Y es una malversación de rubro y es un detrimento en la calidad educativa, ¿verdad? Porque se está malversando ese dinero, se le está dando a gente que nos está enseñando. Exato. Entonces, por eso varias veces yo te hablé de que tendríamos que levantar la matriz de este presupuesto. En eso trabajamos muchísimo con el exministro Rojas y el viceministro Ramírez, de que ahora se habla de la matriz salarial. El objetivo era juntar ciertos, por ejemplo, la dieta, sí, o el salario y algunos juntar el salario y los beneficios y algunos beneficios para que se conviertan en un solo salario. Y no más beneficios, ¿verdad? Pero no fue así. No. Porque volvieron con lo mismo, los cargos por responsabilidad. Totalmente distorsionado, porque resulta que el primer escalafón del personal altamente remunerado está doble o triplemente remunerado. Y quedó una parte, unos privilegiados de unos pocos y de unos muchos, muy molesto, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, no era lo que apuntábamos, eso, por eso me enojé muchísimo aquella vez, ¿verdad? Y al final el remedio fue peor que la enfermedad. Hoy tenemos el bendito matriciado, que es también lo mismo. Ganan muchísimo más, pero siguen teniendo beneficios. Ahora, es decir, uno hasta estaría contento con un presupuesto si es que la eficiencia fuera la norma. Pero no es así. Es decir, tenemos unos maestros escasamente preparados, salvo excepciones. Tenemos una fuerza de seguridad con mucho menos armas de lo que de lo que deberían tener si quieren hacer un combate efectivo, y tenemos también un servicio de salud paupérrimo. Es decir, por eso la solución no es dar dinero. Claro, es volver más eficiente el Estado. Claro, y por sobre todas las cosas, la calidad del gasto. Sigo insistiendo. Si Carlos Peralta saca un crédito de 1.000 millones de guaraníes para hacer un arreglo en la casa, porque hace falta, la casa está derruida, etcétera, pero se te ocurre ir a comprar un auto Sport, qué sé yo, de alta gama, y te vas a adorarte la panza en el Caribe, sí, que a lo mejor te hace falta, ¿verdad? Pero no es la prioridad. Entonces la prioridad es, esa plata se tenía que invertir en el arreglo de la casa o algún negocio de tal forma que tenga un retorno y se pueda pagar ese crédito. Y según ¿verdad? su concepto, que usted está hace mucho tiempo en este tema de la Comisión de Presupuesto,
está, es decir, este presupuesto establece verdaderamente las prioridades del país o no. No. Por ejemplo, yo tengo que hacer una crítica, porque para mí hay que elaborar la torta, meter en el horno, sacar para distribuir. No podés con 12% para todas las otras instituciones, sí. Vos y olvidás prácticamente acá el sector productivo. El sector productivo es el que genera la riqueza. Y si querés repartir recursos o mejor calidad de vida, hay que generar la riqueza. Entonces, a mí realmente esto me preocupa. 88% lleva tres instituciones. De los salarios se llevan 3 instituciones. Y nadie me viene a decir, escuchamos las quejas, ¿verdad? En el sistema educativo, escuchamos las quejas en el sistema de salud, sí. Y ni hablar de la seguridad. La seguridad, sí. Entonces, por ejemplo, me hubiera gustado de que ayer cuando vino el ministro del Interior y la policía y migraciones, que pidan, por ejemplo, drones y estén ya trabajando con los drones. Vamos a tener una sesión secreta con la gente de tarea conjunta. Los radares, los famosos radares. Y bueno, y sabiendo bien que son indispensables, sí. ¿Por qué no se tiene? Entonces tengo derecho a pensar de que hay algo o alguienes que no quieren esos elementos. No, eso es obvio. Entonces, pues bueno, entonces tengo derecho, ¿no? Claro. A decir que no es eficiente la administración. Pero, y como ustedes tienen la facultad de poder meter mano en el presupuesto. Hemos presupuestado varias veces. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no tenemos radares? Y porque hemos presupuestado y no se ha comprado. Eso ocurrió. Como también hemos presupuestado el aparato de resonancia magnética o el PET-scan el año pasado. Se vetó la ley y son elementos que se necesitan para un diagnóstico certero al paciente, ¿verdad? Elementos de trabajo para el médico que le va a ayudar muchísimo. Hemos presupuestado. Ahora, no se compró, el Poder Ejecutivo es el administrador de la República. Finalmente es el que dice, no hay recursos para esto. No hay recursos, está topeado, 1500 cosas, ¿verdad? O ya se le va a dar cuestiones administrativas, burocráticas, pero hemos presupuestado nosotros. Yo te voy a decir, Carlos, con total sinceridad y sin ningún, por sobre los colores, siempre, hace 15 años, senadores y diputados a la hora, cuando se presenta un pedido que es atendible y que es necesario para la población, sí, atendible y razonable y necesario para la población, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de la producción, siempre se aprobó, siempre se aprobó. Ahora, también saca la prensa y dice, el Poder Legislativo infló el presupuesto. Tiene que saber, por ejemplo, de que es pedido del Ejecutivo, de que se llevaron los contratados 5.000 o 6.000, porque así es el anexo personal de salud que va al sector permanente. Sí. Entonces es creación, sí, de 5 o 6.000 cargos, sí. Del personal de salud, del personal de blanco que tenés que darle estabilidad, ¿verdad? Sí, los mismos maestros. Los mismos maestros con los maestros ad honorem, ¿verdad? Exacto. Que fue una cuestión que yo creo que habría votado como 22.000 cargos en varios años. Ahora, los gastos rígidos, ¿qué porcentaje del presupuesto representa? 80%. 80%. Sí. Imposible desarrollarse así. Y por eso que tenemos que emitir bonos, ¿no? Por eso tenemos que emitir bonos y ahora viene en este presupuesto trae $600 millones de bonos, 300 millones, o sea, el 50% de ese monto, sí. para pagar repagos de deuda. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De deuda sobre deuda, atendamos bien, ¿verdad? El tema es que yo estoy de acuerdo con la emisión de bonos, sí se va a invertir. Ahí está el secreto, que no sea gasto. Por eso insisto mucho en la calidad del gasto. Hagamos los préstamos, pero si vienen los préstamos para las rutas, para los puentes, para 1.500 cosas que necesita el país, y si están bien hechas, entonces eso va a tener retorno, por supuesto, y va a mejorar la calidad de vida de la gente, y por supuesto, con gusto uno paga el tema es cuando viene la plata ahora, y se va a otro lado. El tema también que confunde mucho es que cuando uno habla con un economista, dice, bueno, está bien que se saquen bonos para pagar las deudas. Y otro te dice, no, es negativo que se haga eso, porque como usted dice, es deuda. Es deuda sobre deuda. Sobre deuda, ¿verdad? Pero entonces, la gente se confunde, pero al fin, ¿en quién creer? Porque después ya comienzan de, no, lo que pasa es que es una cuestión política, este es cartista, no, este es anticartista, aquel es luguista, este es antiluguista. Entonces, se le pone el cliché a una persona y después... Te cuelgan esa menita y ya está. Exactamente. No, yo lo que digo es que el sentido común, ¿verdad? Si vos te endeudás
para repago, que quiere decir deuda sobre deuda, para pagar la deuda y la deuda de la deuda otra vez, yo creo que no es buena señal, ¿verdad? No es buena señal. Pero también sería importante que si esa es tu situación, entonces cerrar ciertos grifos. Que yo creo que ¿Cuáles grifos se pueden cerrar? Y que se ustedes puede decir podrían pasajes cerrar. y viáticos hay que cerrar, hay que reducir al mínimo. Porque yo quiero que me digan qué es lo que retorna de esos viajes. Y yo no leí, ni no escuché, ni no he visto, ni no sentí nada, ¿verdad? Prácticamente. También las consultorías. Yo creo ese es un gran negocio. No, ese es un gran negocio de unos pocos. De unos pocos. Sí. Entonces ya sabemos de memoria. ¿Quiénes son los consultores? Ya sabemos de memoria las falencias que tiene el país, qué es lo que se necesita, qué más es lo que te van a contar, pregunto. Entonces, por cada préstamo que viene una serie porcentaje importante para consultoría. De extranjeros que se les paga y a los paraguayos se les paga menos para más, ¿verdad? Y para contarnos lo que ya sabemos. ¿Y en este presupuesto cuánto es para consultoría? No desglosé, te lo digo sinceramente, no desglosé porque empezamos el estudio, estamos contra reloj, tenemos que poner el pie en el acelerador. Pero vamos a hacer un estudio minucioso. Ahora, y dígame, en la Comisión de Presupuesto, ¿están todos de acuerdo en los recortes? Porque también si uno va a hacer los recortes, tiene que hacer con sus clientes. Tiene que recortar sus clientes. ¿Están dispuestos a eso? Nosotros tenemos una ley que se aprobó hace unos años y vos sabés muy bien que fue muy discutida, que es la ley de responsabilidad fiscal. Sí. Hoy no podés pasarle demasiado el tope. Lo que nosotros hacemos es redireccionar. Es que no se pasa el tope. No, nunca se pasa el tope, pero están los clientes siempre distribuidos. Familias, amigos, amigas, amantes, etcétera. Se recorta, muchos recortamos y muchos redireccionamos el año pasado y el año antes y todos los años. Porque tenés que vestir un santo para vestir otro, porque no tenés los recursos. Así mismo. Este es tu tope, esto es lo que vos tenés y esto es lo que tenés que distribuir. Y administrar pobreza es medio difícil. Y relacionado con el presupuesto presentado por el Ejecutivo en el 2017 que fue vetado, ¿los ingresos son mayores que los del 2016, que es el que rige? Sí, un poco más. Así mismo, ¿Cuánto más? Entre 4 y 5%. ¿Y sirve para esa redistribución, para esas ampliaciones que solicita el Ejecutivo? No, porque en este aumento de los ingresos ya el Ejecutivo te envía su presupuesto sobre esta base. Entonces vos tenés que ahí poner la lupa y buscar. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Si viene y me pide el hogar que está allá en Zapucay, que es de los leprosos, yo no le puedo decir que no, Carlos. Entonces tengo que buscar de algún lugar para darle a esa gente que sufre tanto, ¿verdad? Lo mismo el vaso de leche, que para mí es sagrado, ¿verdad? Pero también tenés que entender el vaso de leche si está bien administrado y en qué condiciones. Pero ustedes tienen la facultad y la potestad de estirarle la oreja a los gobernadores principalmente y a los intendentes. En el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen esa facultad. Pero no he visto y no hemos visto a lo largo de todos estos años uno solo que se ha sentado y que se le saque por malversar fondos que son para vos. Imagínense si es el único alimento de muchos chicos en este país y que no se merece Carlos, eso. ¿quién le llamó la atención? ¿Quién le observó? ¿Quién lo escrachó? ¿Quién lo procesó? Que ya es mucho decir, el tema del Fonacide. ¿Vos sabés los montos que se fue? 400 millones de dólares se fue. Y bueno, ¿y quién está procesado? Esa plata se fue en el bolsillo de unos pocos. No todos. Hay que hacer también porque no hay que generalizar. Y muy pocos son los que rindieron cuenta. Después el resto se hicieron de los retobados y no rindieron cuenta. Pero la Cámara de Diputados le pueden hacer un juicio político a los intendentes y gobernadores. Y bueno, ¿hubo algún juicio político? No. Y entonces... El tema Fonacide para mí y las complicidades, hay que terminar las complicidades. El tema Fonacide fue una traición a la patria, te digo sinceramente. Coincido totalmente con usted, esa es mi opinión. Las escuelas caían, lo digo siempre. Y siguen cayendo, los pupitres rotos, un crimen de lesa humanidad, realmente. Cualquier lesión de confianza, es mi opinión y me hago cargo, con recursos de todos los paraguayos, es traición a la patria. Pero peor es para Pero peor cuando es para la educación y para los niños. Para los niños, eso es realmente criminal, ¿verdad? No sé cómo pueden... Suerte que no cayó... Y no se pueden redimir ustedes y empezar a hacer algo el próximo periodo, no sé, o el resto de lo que falta, y llamarle la atención a todos los intendentes. Vengan acá, intendente y gobernador, está su rendición de cuentas. ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes se merecen juicio político? Se puede hacer, o porque es el año electoral, hay que olvidarse. No, Carlos, yo siempre fui muy sincera contigo y con todo el mundo, ¿verdad?
yo creo que es imposible hacer en un año electoral eso. El tema Fonacide, hace años que venimos de la Comisión de Cuentas y de Control y Cuentas, haciéndole un seguimiento. Hemos enviado toda la documentación a la Fiscalía. Hay que preguntarle, hemos convocado al fiscal general del Estado. Y él dijo que estaba investigando, que era una cuestión de tiempo, que estaban trabajando de eso hace 3 años. Carlos, es difícil, pero te vuelvo a decir, no pasa por darle más recursos, pasa por administrar bien y atender la calidad del gasto. Y teniendo en cuenta eso que usted está diciendo, ¿cuánto es el aumento para el Poder Judicial? Nosotros, yo todavía no estudiamos, nosotros vamos a estudiar la semana que viene el Poder Judicial. Hay que ver si es fuente 30, hay que ver si es fuente 10, la fuente de financiación, y hay que ver qué dice Hacienda. Si no vino de pedido del Ejecutivo, bueno, el Poder Judicial envía directamente. No, ellos envían, ellos son autónomos, su presupuesto lo manejan de manera autónoma. Sí. Yo aún no mire, ellos están convocados para la semana próxima. Bueno, y teniendo en cuenta lo que estamos diciendo acerca de la necesidad del buen uso de los fondos, la institución con más morosidad con el país es el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia otra vez. Es decir, entonces, ¿cómo le seguimos dando más presupuesto a gente que le está causando un daño inmenso al país? Sí. Al permitir que la impunidad impere en la República. Ellos traen directamente, no pasan por Hacienda porque es un poder del Estado, sí. Entonces todavía no miré el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, hay que mirar, pero yo no sé si va a haber aumento salarial este año, porque si hay para la Corte hay que darle a todos. Yo creo que van a venir a pedir también la Fiscalía. La Fiscalía se le dio absolutamente todo el año pasado y antepasado. Va a haber porque van a comenzar, ya comenzaron con sus manifestaciones, ya comenzaron con los comentarios. Usted sabe que octubre generalmente es época de mucha virulencia, protestas y marchas y compañías, huelgas. Y después otra vez en marzo, ¿verdad? Cuando ya se tienen que hacer las ampliaciones, ya se sabe si va a alcanzar o no va a alcanzar y comienzan las ampliaciones. Sí o sí van a pedir aumento, le puedo asegurar. Y vuelvo a repetir, la calidad del gasto. Si nosotros seguimos dando y no hay retorno, no tenemos resultados, se sigue tirando el dinero público, el dinero de la gente. Está en manos de ustedes. Ustedes pueden ponerle freno a dilapidar, ¿verdad? Ustedes tienen que decirle, bueno, señores, vamos a hacer por rendimientos. Por resultados. Por resultados, vamos a hacer por resultados. Vamos a ver, el año pasado pidieron esto y cuáles fueron los resultados. ¿Dónde está la lista de morosidad? ¿Cómo fue la eficiencia del Poder Judicial? Hay casos, mire, yo no sé cómo se le puede pagar a jueces que hace 15 años no terminan un juicio. Hace 15 años no terminan un juicio. El caso de Walter Bauer, por ejemplo, ¿verdad? Un caso que no termina. Casos de personas importantes, ya sea política o económicamente hablando, que se van con chicanería, y sin embargo, todos los años hay que aumentar el salario a los jueces, a los ujieres, a los fiscales, no es cierto, a los asistentes. Ellos tienen sus beneficios, ¿verdad? Ellos tienen sus beneficios. Pero ¿cuál es la contraprestación a cambio de los beneficios que reciben de todos los paraguayos? Pues yo creo que ya hay que cambiar también la ley, hay que modernizar esa ley. No puede ser de que tenga más de 2 años un pleito. No, un año y medio. ¿Ustedes son los parlamentarios? ¿Pueden hacerlo? Hay que cambiar. Hay una comisión bicameral que estaban estudiando eso para justamente cambiar. Vamos a ver si logran. Hace 2 años vienen porque no va a haber presupuesto que aguante en este país y que mejore la calidad de vida de los paraguayos en estas condiciones. La impunidad, la madre de todos los desastres. Exactamente, sí. Por eso. Malversan, se le destituye nomás. La vez pasada, por ejemplo, el tema de SAT, a mí me sorprendió muchísimo porque fue una institución internacional, fue el que pidió su destitución. Es una barbaridad eso, ¿verdad? Bueno, está procesado ese señor, va a devolver ese dinero si es que es cierto. Con la excusa de la confidencialidad se oculta todo. Mira, en el Paraguay tenemos, no sé, algo así como 80 o 100 megas evasores. Le hemos preguntado por escrito personalmente a la viceministra de la Secretaría de Tributación y nos contestó que eso era confidencial. Sí. A los senadores de la República nosotros nos dice de que es confidencial. Mira, le cuento algo, que quede entre nosotros, ¿sí? Concejales y parlamentarios, y hay de todos entre los concejales y los parlamentarios, se enteran de eso y se hacen un festín. ¿Cómo se hacen? Y se hacen un festín. Yo te saco, yo te protejo, etcétera, etcétera. Lo primero que hacen es, se le van así como una jauría
cualquier emprendimiento en este país, y lo digo con conocimiento de causa, pero que como no se puede probar, porque te piden confidencialidad tampoco, y uno no puede violar tampoco su fuente, ¿verdad? Se presenta un proyecto y yo te voy a acompañar. Yo te voy a proteger. Y te voy a proteger. Por millones de razones. Exactamente. Usted sabe que es así. Así es, lastimosamente. Sí, ¿verdad? lastimosamente. Entonces es casi imposible avanzar. Pero sin embargo, un prójimo que no pudo pagar 3 millones, 5 millones sus impuestos, lo procesan y lo escrachan, qué sé yo, un montón de cosas. Sí, así mismo. Y te hacen una multa de 150% y compañía. Sí, mire, ustedes tienen la potestad de mejorar esto. Yo creo que también... Hemos mejorado bastante. El presupuesto 2017... ¿Se puede ser más patriota o no? El presupuesto 2017 fue un trabajo arduo y se hizo un buen trabajo, Carlos, te lo digo. Tanto es así que mi justificación y la forma de demostrar que hemos hecho un buen trabajo es que hoy el Poder Ejecutivo envía mensajes del Ejecutivo, 80 ampliaciones para reponer lo que nosotros habíamos aprobado, que el Ejecutivo vetó, ¿verdad? Por el tema de los bonos. El único tema ahí fue el tema de los bonos. No hacía falta vetar totalmente toda la ley. Quiere decir entonces de que hicimos un buen trabajo y era necesario lo que se está volviendo a pedir ahora. Y bueno, y estamos aprobando, ¿verdad? No sé si ya va a alcanzar. Pero no, vean cómo pueden solucionar el tema de los bonos, porque otra vez íbamos a irnos con el tema de los bonos, se enoja otra vez Cartes, veta otra vez, entonces... Bueno, hablamos con la ministra Lea Jiménez, que yo confío en sus palabras, ¿verdad? La he visto una profesional muy sólida, una señora muy seria, que vamos a dialogar y hablar muy bien de tal forma que no tengamos ese papelón de vuelta, ¿verdad? Ojalá. Y que trabajemos conjuntamente con el Poder Ejecutivo con este tema, porque después de todo el Poder Ejecutivo es el Poder Administrador. Entonces tenemos que estar de acuerdo de tal forma que ese presupuesto se ejecute. Aparte, a mediados de año cambia de gobierno, se va el presidente, viene otro gobierno. Y bueno, hay que dejar la casa en orden. La casa en orden y sobre todo hay que terminar con los chantajes. Sí. Yo te doy esto y a cambio me das aquello. Yo no te doy esto si vos haces esto, yo te voy a salir con él. Por ejemplo, lo del Frente Guazú tiene que aclararse. El tema del tabaco y la soja, ¿está ligado o no al tema de los bonos? No tendría que ser así. ¿Cómo es? Y porque si se aprueba el tema, nosotros estamos en contra de seguir endeudando al país. Si se aprueba el tema de los bonos, vamos a pedir que se aumenten los impuestos del tabaco y de la soja. Bueno, el tema del tabaco, yo creo que tenemos que poner una base. Sí. Nosotros nos equivocamos a poner un techo. Un techo. Porque exacto. Entonces, hasta el 20. Claro, entonces hasta el 20, entonces del 12 llevaban al 16, ¿verdad? Sí. Entonces, hubo unos cuantos que votaron muy alegremente ese 16 cuando que en realidad se le está sacando al país un 4%. Yo creo que hay que poner una base, ir del 20 al 30, sí. Una cosa así, de tal forma que no nos vuelva a ese hasta es nefasto. Yo creo que la soja tiene que pagar impuestos, porque todos los habitantes de la República del Paraguay, por el yogur que tomás, por los zapatos que compras, pagás tu IVA. Ellos pagan 5%. Nosotros, todos los mortales, pagamos 10%. Lo que paga 5% son los medicamentos, ¿verdad? Pero es porque hemos peleado muchísimo cuando hubo aquella reforma tributaria para que los medicamentos sea 5%, porque nadie se va a comprar medicamento por hobby, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que la soja tiene que ser grabada. Podemos debatir todo. Y el alcohol. También. El alcohol. Y las cosas suntuorias. Claro, la suntuoria. Y también el tabaco tiene que pagar un 20% mínimo. Coincido. Porque acá, o si no, quedamos en esto. No podemos nosotros tener otros emprendimientos y dar respuesta a varios sectores, que no solamente educación, salud y seguridad, sino que otros varios sectores, porque esta es nuestro ingreso tributario. Y estoy seguro que aumentándolo un poco más tampoco ese sector va a perder competitividad en la región. Pero claro que no. En la región yo creo que pagan hasta 50%. Sí. Entonces Exacto. Yo creo que de ley pareja nadie se queja. Ahora, yo lo único que le pido, debatan, discutan, dialoguen, pero no condicionen. No, yo nunca condicioné. Lo que yo sí digo... Es decir, cuando yo hablo de ustedes, digo el Ejecutivo y el Congreso. Pero lo que sí yo digo es de que es una cuestión de justicia. Es indignante de que ellos paguen 5% de IVA y todo el mundo pague 10%.
ganando lo que ellos ganan. Entonces, no puede ser que sea una casta privilegiada sabiendo que hay necesidades terroríficas en el país. Falta medicamento, falta insumos, falta ruta, falta, ¿qué es lo que nos falta? Entonces tienen que pagar. Y el tabaco y el alcohol y las cosas suntuarias tienen que pagar un 30%. Bueno, usted es la presidenta, por eso le invité, y le voy a seguir invitando hasta que veamos cómo sale el presupuesto para el 2018. Con mucho gusto, porque es un tema muy importante que la gente tiene que saber. Sí, y decirle a la gente que todos los martes y los miércoles se está pasando en vivo el estudio del presupuesto, que les invito a que miren, que interactúen, que se interesen, sí, que hagan llegar sus opiniones. Entonces es muy importante. Hay que tomar conciencia que es la ley más importante de la República. Totalmente, senadora. Gracias por venir. Muchas gracias. Está muy churra, dicho sea. Gracias, paso, muy amable. Muchas gracias por venir así al péndulo. Gracias. A la vuelta de la pausa estamos con el ingeniero Escauriza. Ya volvemos porque tenemos que hablar de Añacuá. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque, vamos a hablar de la maquinización de Añacuá en este y el último bloque. Y ya estamos en compañía del ingeniero Germán Escauriza. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Peralta. Muy agradecido de haberme invitado. Un saludo para la teleaudiencia. Para poder abordar temas acuciantes para los intereses de nuestra patria, que son los 40 años de Yacyretá, el acta de entendimiento y una parte que es la maquinización del Brazo Añacuá. Tema más fundamental. Usted es muy crítico con la maquinización. ¿Por qué es tan crítico con la maquinización? ¿Por qué dice que es, incluso creo que leí que era ilegal e inconstitucional? ¿Podría explicarnos la posición y por qué lo dice? En primer lugar, Peralta, quiero manifestarle que los estudios y los trabajos que yo he realizado con profesionales de altísimo nivel fueron realizados con buena fe, con la verdad y con la ley. No es problema de ser crítico o no ser crítico. Acá estamos hablando de la defensa de los intereses nacionales, Peralta. Y los funcionarios que son nombrados por el Estado tienen la obligación de saber que solamente pueden realizar actos que están autorizados por la ley. Y el Tratado de Yacyretá tiene perfectamente definido su marco jurídico. El marco jurídico de Yacyretá está definido por la Constitución, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, el Tratado de Yacyretá. Entonces, dentro de ese marco jurídico se debe analizar si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Es legal o es ilegal? ¿Es necesario o es conveniente para los intereses de nuestro país? Entonces, desde ese punto de vista, podemos analizar si es conveniente o no es conveniente la construcción de una nueva central hidroeléctrica, porque eso es una nueva central hidroeléctrica, y esa nueva central hidroeléctrica, Recalde, usted tiene que saber que está también definido por las mismas autoridades argentinas. Yo le voy a suministrar unos datos, Recalde, que se refieren justamente a la forma arbitraria en la cual los representantes paraguayos en la binacional entregan nuestra soberanía ¿Por qué dice arbitraria? A la Argentina. Porque
¿Por qué es arbitraria? Porque autorizan determinadas disposiciones que están por fuera del marco jurídico de los consejeros y los directores. Los consejeros y directores fueron designados para cumplir y hacer cumplir el Tratado de Yacyretá y sus anexos. Yo le estoy suministrando un documento que me llegó esta tarde, me llegó este documento. Este es un documento que si nos ponemos a leer... ¿Qué dice? ¿Qué establece? ¿Qué establece el documento, ingeniero? A ver. Este es un documento en el cual una autoridad argentina dispone de qué es lo que se tiene que hacer en la entidad binacional de Yacyretá respecto a la construcción de una obra no prevista en una nueva central que no está prevista. Una cosa es modificar y otra cosa es construir una nueva central. Le voy a leer uno de los párrafos. Sí, por favor. Le voy a leer uno de los párrafos. Para que la audiencia entienda. Uno de los párrafos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda. Sí, este es el documento. Este es el documento. Que en este último sentido se propone obtener los recursos necesarios para obras proyectadas de la central Ñacuá mediante la operación de crédito a ser abonada con la energía incremental generada por la nueva central durante el periodo de tiempo necesario para el pago de las obras. Es una nueva central hidroeléctrica. Las disposiciones que tiene el Consejo de Administración son las de realizar modificaciones en la sala de máquinas, en lugar de 10 máquinas pasar a 11, a 12, a 13, pero no pueden construir una nueva central. Vayamos por partes, No- sí, para no que la puede gente construir entienda, una nueva ingeniero. ¿Qué central. es Añaco? ¿Qué es lo que se quiere hacer cuando se habla de maquinizar Añaco? Exactamente en qué consiste la obra. La maquinización de Añacuá consiste en construir una nueva central por fuera de la sala de máquinas, ¿verdad? Con el agravante de que nunca el Estado paraguayo fue consultado para certificar si dicha obra es necesaria o conveniente. Vamos a ver primero si es necesaria. Paraguay, ¿usted sabe con cuánta potencia instalada cuenta Paraguay? No, ¿cuánto tiene? Entre Itaipú, ¿Y Yacyretá? Yacyretá y Acaraví tiene 8.550.000 kilovatios de potencia instalada. Le llaman 8.550 megavatios de potencia instalada. ¿Sabe cuánto va a tener el proyecto Añacuá? 270 megavatios, de los cuales 135 es de Paraguay. Haga el cálculo, recalde, si 135 megavatios sobre 8.550.000 es qué porcentaje le da en cuanto al aumento de la potencia instalada. Apenas el 1,5% da de la potencia instalada de Paraguay. Entonces, ¿por qué sacrificar 300 millones de dólares del Estado paraguayo para hacer... Para usted es una obra innecesaria. Es innecesaria. Esos 300 millones tendríamos que invertir en redes de alta tensión, en redes de 500 kV que se tiene que hacer entre Itaipú y Yacyretá, Itaipú y Coronel Oviedo, para poder disponer de toda nuestra energía y poder conseguir mejor precio para nuestro país. Además, le voy a decir por qué. ¿Y desde cuándo viene esta historia de la construcción de Añacuá, ingeniero? Y ya cuando este señor estuvo, ya también en época anterior intentó hacer y fue declarado como un fraude. Le voy a decir una cosa, alcalde. La compensación por territorio inundado, ¿de quién es? ¿De quién es? Y debería ser para Paraguay. No es para Paraguay, inunda. es propiedad del Estado paraguayo, es la compensación por territorio inundado. ¿Usted sabe cuánto nos deben por compensación por territorio inundado sin intereses? ¿Cuánto? Más de $1.000 millones nos deben por compensación por territorio inundado. ¿Y sabe lo que dice ¿Y el eso acta? se compensó con las deudas? No, que se va a compensar nada. Eso no se puede compensar nada. Ese es un derecho que tiene el Paraguay de cobrar. Por favor, le voy a decir lo que dice el acta de entendimiento en lo que se refiere a compensación por territorio inundado. Dice: la deuda de Yacyretá con la alta parte contratante que se determine al 31 de 2015 será pagada en 10 cuotas iguales consecutivas
con el primer vencimiento en el 2023, o sea, se va a ir al 2033. O sea que cuando Paraguay esté usando su energía se va a estar pagando a sí mismo lo que la Argentina tenía que haber pagado en el componente del costo del servicio de electricidad. Es una vergüenza, Recalde. Es una vergüenza y no se puede estar diciendo que maquinizar, no maquinizar. No es problema de maquinizar o no maquinizar. Ingeniero, ¿cuánto si se hace la obra, que es la intención del gobierno, y que probablemente pase el Congreso? Si se hace la obra, ¿cuánto de territorio, es decir, exclusivamente territorio paraguayo el que se va a inundar? No, pasa lo siguiente, que no solamente se ha robado, se ha saqueado en la forma más ruin que la mente humana pueda imaginar en Yacyretá con la complicidad de los administradores paraguayos, sino que han mutilado el proyecto Yacyretá. El proyecto de Yacyretá fue mutilado, tenía que haber sido construido un embalse compensador y tenía que haber tenido 30 máquinas. ¿Y por qué se mutilan los proyectos? ¿Por qué se mutila una autopista que tenía que tener una colectora, la autopista Ñuguazú, para entrar a la autopista para ir al aeropuerto? ¿Por qué se mutila esos proyectos? Este es el problema, que los consejeros y directores que fueron nombrados para defender los intereses... ¿Desde siempre? Siempre. ¿Desde siempre? Desde siempre. Siempre. Todos los periodos, todos los expresidentes siempre han hecho lo mismo, siempre han entregado. Y para concluir, Recalde, no es como estos $1.000 millones que deberían estar en el Tesoro paraguayo, el director paraguayo va a disponer de este dinero. Ese es un dinero del Estado y resulta que él decide postergar para que este dinero sea pagado recién en el año 2033. Eso es inadmisible, incomprensible y es una alta traición a la patria. ¿Desde cuándo está? Imagínense, el presidente de la República está con problemas para poder emitir bonos de 200, 300 millones y este señor utiliza $1.000 millones que son del Tesoro para financiar una obra sin intereses, para que la Argentina siga retirando dinero sin pagar lo que establece el anexo C. Es una vergüenza, Peralta. Esto no es un problema de maquinizar o no maquinizar. Hay que ver si es conveniente o no conveniente. Usted si dijo es necesario, que no pero por que supuesto, no es ni conveniente ni necesario. ¿Cómo 235 megavatios va a ser? El Paraguay tiene otras necesidades. Dice que va a generar fuente de trabajo. Yo le digo que construyendo las torres en obras necesarias, porque de los 300 millones, ni el 50% se va a usar para las dos líneas. Con la mitad de ese dinero se pueden construir escuelas, hospitales que realmente necesita nuestro país. Ahora, le pregunto, y no construir una obra que no es necesaria. Usted que está en el tema energético, que entiende este tema. En el 2030 Paraguay consume todo lo que le corresponde por Itaipú y Yacyretá, según las estimaciones. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que deberíamos hacer para seguir teniendo energía limpia? Yo le voy a decir lo siguiente, Peralta. Acá yo tengo la planilla de crecimiento de consumo de energía de la Administración Nacional de Electricidad. Cuando dicen que la ANDE tiene un crecimiento de consumo energético de 10%, es mentira. Este es un documento oficial de la Administración Nacional de Electricidad y el crecimiento de consumo de la Administración Nacional de Electricidad es de 6,8%. Nosotros vamos a tener energía hasta el año 2033. Perfecto. Y en la vida de los países, 2033 es un soplo. Es un soplo. ¿Y cómo podemos tener, qué tenemos que hacer para ir atendiendo todo el crecimiento que vamos a tener hasta el 2000 y las necesidades que vamos a tener energéticamente? En este momento, Uruguay terminó sus recursos hidráulicos para generar energía. Terminó, está generando energía eólica y energía solar. Hoy Uruguay tiene energía excedente y está exportando al Brasil. Sí. ¿Sabe a cuánto está exportando? A $70 el megavatio hora está exportando. A precio de mercado. Precio de mercado, sí. Nosotros somos los únicos vivos de este planeta que vendemos nuestra energía excedente a $5.8 megavatio hora en Itaipú.
Imagínense, Peralta, 5.8 horas, vendimos prácticamente 15 millones de megavatios hora, vendimos en el año 2016. ¿Sabe cuánto representa eso? 600 millones de dólares. Y esperemos que en el 2023, cuando termine... Y así se manejan las cosas. Y así se manejan las cosas. Entonces, no es problema. Para el 2023 ya estamos contra el reloj. Tenemos que comenzar a hacer estudios ya y saber qué es lo que debemos hacer, y no entre los paraguayos y la gente no comprometida en el bandidaje de las binacionales tiene que hacer ese estudio. Nosotros tenemos que hacer, Itaipú, Yacyretá, Peralta, nos tiene que unir a los paraguayos. Los que nos están desuniendo es la gente que se privilegió con el robo escandaloso en estas dos entidades binacionales. Los paraguayos tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, si no hacemos causa nacional en Itaipú y Yacyretá, nos van a devorar. Y los delincuentes de siempre que administraron estas binacionales están haciendo el lobby correspondiente para engañar, para mentir, decir que van a crear fuente de trabajo. Construyendo redes y construyendo hospitales y escuelas, esos 300 millones se puede generar mucho más trabajo. Todo lo que sea construcción se genera los supuestos 3.000 puestos de trabajo. Esos 3.000 que dice, suponiendo que el Paraguay coloque 1.500 obreros, eso no es motivo para poder dilapidar 300 millones de dólares en una obra que no es necesaria. No es necesario. Definitivamente para usted no es necesario. Y se miente. Dicen que para construir Itatí, Itacorá se necesita 12 años. Eso es una mentira, Peralta. El consorcio Eridaíuti hizo 60 kilómetros de presa en 6 años. Y para hacer Itatí, Itacorá, que es una obra mucho más sencilla, ¿cómo va a necesitar 12 años? No se puede seguir mintiendo, Peralta. Es una vergüenza. ¿Y por qué cree que se miente? Es decir, porque la gente no reacciona, porque no se le hace caso. ¿Qué pasa? Ese inmenso caudal de dinero que entra en las binacionales sin ningún tipo de control, y ese control fue prefabricado por los administradores, de turno. Imagínese, el Estado paraguayo en la firma del Tratado de Itaipú y Yacyretá le autoriza a las binacionales a pagarle a la ANDE para que supervise los estados contables de las dos binacionales. ¿Y cuál es el resultado? La ANDE impulsa acción de inconstitucionalidad para no informar de sus actos, Peralta. Por favor, Peralta. No hay control. Mire, acá está. Mire, la Auditoría General de la Nación Argentina audita permanentemente. ¿Y sabe cuál es la conclusión de la Auditoría de la Nación Argentina? ¿Sabe cuál es la auditoría? Se abstiene de informar. Abstenerse de informar es peor que informar que la contabilidad es trucha. ¿Por qué esta contabilidad es trucha, Peralta? ¿Por qué es trucha esta contabilidad? Por una sencilla razón. El punto 8 del anexo se determina que el saldo positivo o negativo de un ejercicio debe ser incluido en el ejercicio siguiente. Sí. Y mire lo que hacen estos miserables. Mire, ponen en el cuadro de resultados, ponen cero. Esto es una vergüenza, esto es un fraude, esto es un delito, esto es una traición a la patria, Peralta. Una vergüenza. Sí. Entonces no es problema de discutir, ¿se maquiniza o no se maquiniza? No es un partido limpia cerro esto, Peralta. Acá están los intereses de la patria, acá están los intereses, acá está nuestro futuro económico. Paraguayo está acá. Bueno, ¿usted qué sugiere al Congreso? Porque esto no va a pasar al Congreso, pero ¿qué sugiere que se haga, ingeniero? Desde su óptica y desde su posición y con todo. Sinceramente, en primer lugar, se tiene que hacer la conciliación de las cuentas. Lo que está descrito en esta acta de entendimiento delata que los supuestos 3 negociadores que no deberían haber sido negociados, tendría que haber sido la Contraloría General de la República o alguna entidad compuesta por técnicos en cuestiones contables y administrativas y con conocimiento de derecho para hacer una buena conciliación de cuentas. Eso es lo primero que se tiene que hacer. El profesor Jeffrey Sachs, que vino a hacer
3 conferencias acá Sí. en Paraguay, recomienda ya que para hacer la conciliación de las cuentas de Itaipú, el Estado paraguayo tiene que solicitar que dicha conciliación sea realizada por organismos de las Naciones Unidas. ¿Por qué recomienda Jeffrey Sachs eso? Porque es un conocedor y sabe que para poder realizar una conciliación justa, el mejor lugar que tiene el Paraguay es la Corte Internacional de Justicia o a través del Fondo Monetario Internacional. Porque por la vía bilateral siempre vamos a perder. Nuestros representantes siempre se van a achicar o lo van a comprar. O se venden. O se venden. Entonces, hacer la conciliación de las cuentas. En segundo lugar, aceptar la recomendación de la gente de la Universidad Católica que ha sugerido retornar a los derechos originales del Tratado de Yacyretá. Les voy a decir, antes que nada, Recalde, me gustaría, antes de referirme a este trabajo, quiero mencionarle a las personas que integraron este grupo. Sí, hablé de trabajo. en la radio con el... Y estas son personas El altamente calificadas, altamente no son personas que no conocen nada, pero me veo en la obligación de mencionarles para no atribuirme personalmente un trabajo que se hizo en conjunto. El doctor Domingo López González, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Doctor Luca Cernussi, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Católica. Ingeniero Jorge Camilo Brunetti, 5 absoluto, el único 5 absoluto de la Facultad de Ingeniería, de la antigua Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ingeniero Horacio Feliciangeli, una personalidad como docente, como persona y como analista de investigación. El economista Emilio Ortiz Treposky, el doctor Ángel de Vaca Pavón. Abogado Marcelo Troche Roviani, un abogado independiente que colabora con la Comisión de Seguimiento del Acta de Entendimiento de Yacyretá. Ingeniero Axel Benítez Ayala, ingeniero Orlando Valdés, ingeniero Alcides Jiménez Quiñones y el suscripto. Peralta, esta comisión es un comunicado de alto contenido científico y patriótico. Todos los que trabajaron en este comunicado trabajaron ad honorem. Quiero que se recalque que nadie cobró un peso en este trabajo. Bueno, ingeniero, en definitiva, la obra no es necesaria. No es necesaria, hay que retornar al proyecto original. Hay que hacer el embalse de compensación y ahí sí colocar las 10 máquinas más. Las 10 máquinas más. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de las máquinas va a ser sostenible. Estas máquinas que están trituradas hoy, los administradores ya las trituraron. Las trituraron porque mutilaron el proyecto. ¿Por qué se tiene que construir el embalse compensador? El embalse compensador Itacorá también se puede maquinizar eso. Ahí se puede maquinizar se puede sacar 1.600 megavatios de potencia, se puede conseguir. 3 veces más que lo que se pretende. 3 veces más lo que... Es más, ¿por qué está el embalse compensador, Peralta? El embalse compensador se construye para que la diferencia de altura entre agua arriba y agua abajo sea constante. Sí. Entonces, las máquinas trabajan como violines, trabajan las máquinas. Si usted no tiene un embalse compensador, entonces se produce el fenómeno de cavitación y se trituran las máquinas. Y ahora ya se están instalando empresas para hacer mantenimiento perpetuo de las máquinas, porque ya saben que se van a ir triturando.
Bueno, perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias por explicarnos su posición. La gente ya conoce sus razones, sus argumentos, y le agradezco que haya venido para contar y le agradezco que me haya dado también estos documentos para seguir debatiendo sobre el tema. No es solamente, mi posición está respaldada ahora nada más y nada menos que por autoridades académicas, Sí, sí. a las cuales no se le puede alegar desconocimiento del tema. Ingeniero, muchísimas gracias por haber venido. Cuando guste, Peralta. A la vuelta de la pausa, la otra versión de esta historia, el ingeniero Ángel María Recalde. Ya volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Ángel María Recalde. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos Peralta. Buenas noches a la audiencia. Muy bien. Le escuchó el ingeniero de Jauriza. Escuché parte. Realmente ahí donde estaba no se llegaba escucha bien, mucho. no llegaba mucho. Pero dice que es una obra innecesaria y es inconveniente. Bueno, es su opinión. Sí, sobre la maquinización de Ayacuá. Es su opinión. Yo considero de que una torpeza técnica pretender seguir tirando 1,5 millones de litros de agua por segundo de una altura de 20 metros sin quitar provecho de eso. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Estamos tirando 80 millones de dólares por año en el agua. Entonces, si queremos seguir tirando, bueno, está bien. Entonces es innecesaria. Pero no solamente es necesaria por ese hecho, sino que Ayacuá tiene que ser el inicio de una serie de obras dentro de lo que es, digamos, el aumento de la capacidad instalada del sistema eléctrico paraguayo. Escuché, por ejemplo, unos números, en cifras redondas, hablaba de 8.800 megavatios de potencia paraguaya disponible, y eso es más o menos cierto, porque lo que hay que siempre descontar de Itaipú, 2 máquinas, y de Yacyretá 2 máquinas para mantenimiento, entonces estaría uno para mantenimiento. Itaipú no opera con 20 máquinas, opera con 18. Entonces ahí estamos hablando de 7.600 y un poquito más de megavatios que se va a tener disponible. De repente se confunde nomás lo que es potencia con lo que es energía. Para la energía nosotros no vamos a tener problemas, o sea, nuestros requerimientos en energía no van a ser tales que vamos a consumir toda la energía que puedan generar estas centrales, pero sí vamos a tener problemas en la hora de pico cuando se registren las demandas máximas los días y que no tengamos potencia suficiente para atenderlas. Probablemente de ocurrir eso vamos a tener que recurrir a los famosos cortes rotativos, como Argentina hasta hace muy poco tiempo estuvo haciendo. Ahora, pero también los docentes y decanos de la Universidad Católica se pronunciaron y también tuvieron casi la misma posición, explicando. ¿Usted leyó el comunicado? Leí, pero yo realmente descalifico ese pronunciamiento y voy a decir por qué. ¿Por qué? Es fuerte decir que descalifica. Descalifico y voy a decir por qué. No descalifico a todas las personas que están ahí, gente muy honorable, los profesores, excelentes. Si hubiesen sido los profesores nomás, hasta ahí se podría aceptar, pero invitaron teóricamente para hacer un análisis racional de la problemática a técnicos del sector energético. ¿Y a quiénes invitaron? A 3 que están, pero decididamente, en contra de este tema. Entonces, ¿cómo se va a analizar fría e imparcialmente una cuestión cuando se le invita a los, en todo caso que se le haya invitado a los que están en contra, pero también a los que están a favor? Yo quiero saber de los técnicos invitados quiénes son los que están a favor. ¿Y quiénes fueron invitados que usted...? Y el que estuvo recién acá. Sí. Orlando Valdés, Axel Benítez, y hasta ahí creo que el resto eran 11, o sea, 8 profesores y 3. Yo no sé si uno de ellos es profesor también, ¿verdad? No, pero ¿a quién se refiere? No, y no sé si uno de los 3 que estoy considerando como técnico no es profesor en la Católica, desconozco eso. Pero yo entiendo que fueron invitados por escribir en contra del proceso, o de todo, desde uno de los diarios de la capital. ¿Y la Universidad Católica? Pero no sé, realmente acá hay algunas cosas raras. Primero, acá la persona que realmente conoce
a fondo de este tema. Yo lo respeto muchísimo porque sabe, realmente sabe. Ojalá que le pueda impartir sus conocimientos y sabiduría a muchos de los que firmaron eso. Él fue parte de la comisión negociadora de aquella famosa nota reversal del 92 que quitó prácticamente de la aplicación del anexo C del tratado. Pero sin embargo, en el documento se cuestiona el hecho de que no esté aplicándose el anexo C. Entonces, ¿a quién se refiere? Al ingeniero Alcides Jiménez. Eso, yo le escribí al ingeniero Jiménez sobre eso y le hice algunos comentarios, ¿verdad? Por otro lado, se dice definitivamente que es un tema, es una obra nueva y que eso tiene que ir al Parlamento. Y uno de los firmantes de la nota es el ingeniero Orlando Valdés, que inclusive está muy difundido hoy, un memorándum que había escrito cuando era... Sí, un comentario que hizo en el 2012. No es un comentario, es un documento técnico escrito como un dictamen donde hablaba de todos los beneficios que tenía. ¿Cuándo era miembro de la entidad? Cuando era asesor del Consejo de Administración. Entonces, lo que antes se podía hacer está bien, pero ahora está mal. En el 2011 se produce el segundo llamado, el segundo intento de construir Añacuay. Cuando eso nadie dijo nada. Hay algunos que estuvieron en la comisión de entes binacionales que no opinaron absolutamente nada. Sin embargo, hoy, y lo acabamos de ver, por poco no se desgarra todos los músculos gritando contra eso. ¿Y antes por qué? Se critican las binacionales. Sin embargo, personas que estuvieron en esa comisión de entes binacionales en el gobierno anterior no hicieron absolutamente nada. Yo no he visto, Carlos, acá es muy fácil criticar sobre las cosas que se hacen. Es muy fácil, pero es extremadamente difícil hacer. Nosotros estamos procurando hacer cosas, estamos procurando arreglar financieramente la entidad y todo el mundo está en contra. Quiere que continuemos en el lodo como hoy estamos, esa es la realidad. Se quieren realmente hacer obras que van a ser beneficiosas de todo punto de vista para el país. Algunos dicen, no, eso es beneficio para Argentina, pero ¿y quién dice que eso va a ser siempre así? Nosotros estamos a 8 años, a 9 años, estamos de requerir toda esa potencia y mucho más. O sea, tenemos que comenzar a pensar un poco más ahora, pero en este patrióticamente y no en forma sanguínea. Ahora, en este momento y por los próximos 9 años, la Añacuá va a ser más conveniente, es decir, le va a prestar más utilidad a la Argentina que a Paraguay. Si Añacuá se comienza a construir ahora, eso va a llevar en torno a 4 años, 4 años y 2 meses teóricamente. Quedarían 4 o 5 años. Y estamos en, no sé, 2022 aproximadamente. Y bueno, en ese momento nosotros vamos a tener todavía excedente potencia, pero no podemos esperar que el problema nos golpee la puerta, para poder comenzar a construir. A esto se viene la ampliación de la casa de máquina, otra de las cuestiones criticadas por algunos que lleva a instalar, inclusive en ese documento cuestionan, pero no saben que existe un estudio técnico que dice que se puede operar en la central con 25 máquinas sin realizar el envase compensador, que en este caso originalmente estaba previsto a la altura de Itaguaté, Guariacue, en el lado paraguayo, y ahora se está pensando en hacer a la altura de Itacorá y Itatí. Antes de tener eso se puede operar con 25 máquinas. Nosotros decimos, no, por criterio de prudencia, vamos a ampliar la central con 3 máquinas más y vamos a pasar de 20 a 23, buscando después llegar a las 30 unidades que está en el anexo B del tratado. O sea, pero que lógicamente para llegar a tener 30 unidades ya tenemos que tener totalmente construida o tener por lo menos ya el embalse compensador. Ahora, la Católica dice también que Paraguay no recibe el beneficio económico, ingeniero, completo que debe obtener en las sesiones de energía hidroeléctrica y de otras compensaciones en Yacyretá, dado que el mismo es sistemáticamente diferido y violándose lo establecido en el anexo C del tratado. Además, el acta de entendimiento incumple con lo determinado en el numeral 9, revisión del tratado, que dispone el criterio de proporcionalidad para la distribución del nivel de endeudamiento de Yacyretá
a los 40 años de vigencia, con los cuales el Estado paraguayo será obligado a pagar deudas que no le corresponde realmente pagar. Lo que dice el numeral 9 del anexo C es que el presente anexo será revisado a los 40 años de entrada en vigor, tomando en consideración el estado de la deuda y la repartición en cuanto hace a la energía consumida por cada lado. En ninguna parte dice que cada uno tiene que pagar y responsabilizarse por una parte nomás de lo que... No, eso no está escrito, una interpretación tremendamente forzada. Acá escuché recién de que se estaba en contra de la posibilidad de invertir, ¿por qué no hacemos escuela en vez de hacer una central? Está bien, pero esa no es, la plata que se va a usar ahí no es una plata que va a salir del presupuesto general de gasto de la nación para cubrir eso. Ahí se tendría evidentemente razón, pero lo que parece que perdemos de vista que esa fábrica importante que tenemos ahí, la mitad es nuestra. O sea, si nosotros hacemos una inversión ahí de 1.600 millones de dólares, quiere decir que hay 800 millones de dólares donde va a incrementar nuestro patrimonio. Parece que perdemos de vista y lógicamente, cuando uno está de repente enceguecido por algunas cuestiones, no ve más allá de sus narices. Ahora, algunas críticas también hablaban de que solamente el territorio paraguayo se va a inundar con las obras de Añacuá. ¿Eso es cierto? Bueno, no sé si de dónde salió eso. Yo por lo menos esa aseveración no le puedo, digamos, poner como dicho por las personas que firmaron esto en su carácter de técnico. No. Aquí no se va a inundar 1 metro cuadrado más de territorio. ¿Por qué habría que inundar? El embalse está constituido, la presa está hecha. Lo que se va a hacer es, en vez de tirar el agua por el vertedero, sí, como hoy, va a pasar por las turbinas. Va a preparar una casa de máquinas, abrir la presa y que pase por las turbinas. ¿Y en dónde entonces se va a aumentar la...? No hay ni 1 metro cuadrado de terreno, se va a inundar. Por desconocimiento. Hay algunos que dicen, incluso un expresidente de la República insiste en eso, de por qué nuestra energía no. ¿O a Lugo? No, prefiero no mencionarla. Dice, ¿por qué nuestra energía de Añacuá tenemos que darle a los argentinos si eso está en territorio paraguayo? Y por lo visto que nunca leyó de que el tratado habla de que todo lo que está construido ahí es un condominio binacional en donde los estados no pierden nada relacionado con la soberanía territorial. Si el concepto de que porque está en territorio netamente paraguayo vamos a dar toda la energía solamente al Paraguay, entonces la central que hoy está funcionando tiene que ser solamente paraguaya porque está 100% en territorio paraguayo. No, es como Itaipú, que está en la mitad ahí, y bueno, ahí en la mitad de la casa de producción, en el edificio de producción, ahí está la marca, acá hay 10 máquinas, acá hay 10 máquinas y aquí estamos en la mitad del río. No, es el caso de Yacyretá. Ahora, Argentina pagó todas las compensaciones que debía pagar. Bueno, Argentina está en deuda con el gobierno argentino, con el gobierno paraguayo por cesión de energía, que eso es una cosa que se viene arrastrando desde hace varios años y que en los primeros 12 meses de la gestión del presidente Macri se vio que estaban avanzando, pero sin embargo hoy se está produciendo nuevos atrasos. Eso ya es un tema que maneja Cancillería, la Cancillería es la que entra en contacto con el otro lado para que se pueda honrar esas deudas. Está viniendo... ¿Cuánto es la deuda que actualmente atrasada que tiene la Argentina? Está un poco más de 90 millones de dólares, 95 aproximadamente. No tengo el número preciso hoy, pero debe estar en torno a eso. Pero aparte existen las deudas que tiene la entidad binacional Yacyretá, no la Argentina, la entidad binacional Yacyretá con los gobiernos. Y uno de ellos es el tema relacionado con territorio inundado, que dicho sea de paso y para información de algunos, es ahora con lo que se está consiguiendo definir lo que es el costo unitario económico teórico, podemos tener esto es lo que se debe. ¿Por qué antes no se definió cuánto es lo que se debe? ¿Por qué ahora se habla de cifras? Porque ahora se tiene, digamos, el valor económico unitario teórico que los dos países se ponen de acuerdo para... ¿Cuánto le debe a Paraguay entonces por el territorio inundado? A fines de
de este año va a estar en torno a 1.070 millones de dólares. ¿Y hay una forma de...? Y no, y en el acta de entendimiento se dice que se va a pagar en forma anualizada. No se puede pagar en un año, que es mucho más de lo que se produce en todo el año, ¿verdad? Y también, lógico, se va a entrar en una etapa de construcción y hay que darle oxígeno, digamos, a la finanza de Yacyretá como para que puedas construir. Se va a comenzar a pagar el año 2023. Esa parte se va a diferir para pagar a partir del 2023, pero lo que se genere a partir de enero del próximo año ya se va a pagar mes a mes. Mes a mes. Sí. Bueno, ahora, entonces para el gobierno es necesaria Añacuá. Es necesario Añacuá. El gobierno dio luz verde a la construcción de Añacuá y nosotros vamos a cumplir con las instrucciones, no vamos a parar. ¿Por qué? Porque eso significa no pasar por el Congreso tampoco, ¿no? Porque no es necesario. Pero es que no es necesario. ¿Por qué no es necesario? El expresidente, hoy senador Fernando Lugo, dijo hace unos días que no es necesario y muy coherentemente, porque realmente él también estuvo anteriormente y muchos de los que estuvieron anteriormente en función de gobierno hoy cambian de posición. El senador Lugo dijo se puede hacer sin pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque en el anexo B, en el que da el listado de las obras a ser ejecutadas, en el objeto de ese anexo, en el primer numeral, el tercer párrafo, habla de que el Consejo de Administración de la entidad está autorizado a modificar el listado de obras siempre y cuando durante la realización del proyecto o durante la ejecución de la obra o cuando requerimientos de los mercados energéticos así lo fijen, el Consejo de Administración puede modificar el listado, o sea, el listado de obras. El Consejo de Administración tiene autoridad delegada del tratado. O sea, no es que una ley le dice al Consejo de Administración, es un tratado que en la aplicación de leyes está por arriba de las leyes de cada uno de los países que componen la entidad. Entonces, el Consejo de Administración, con todo su derecho, en el año 2000, dijo ya que entre esto en el listado de obras, construir Añacuá. Ahora, ingeniero, así como Lugo dice una cosa, otra persona que estuvo en Yacyretá, fue negociador de Yacyretá, como el senador López Perito, dice totalmente lo contrario. Bueno, el senador López Perito es otro ejemplo de gente que no guarda coherencia antes con lo de hoy, porque él fue hombre fuerte del gobierno Lugo. Él era prácticamente el negociador en los temas de Yacyretá con la Argentina, con el ministro... Era López Moreira de este gobierno. Sí, con el ministro de Vídeo de la Argentina y López Perito de acá. Ellos, inclusive el 25 de enero del 2011, cuando se firma ¿la encarnación? En Posadas, con la presencia del presidente Lugo, de la presidenta Cristina Fernández, se firma un documento y el que firma por Paraguay, después los directores, son los ministros de Vídeo por Argentina y López Perito. Sí, y no firmó cuando en el 2011 se licita esto, ¿y qué dijo López Perito? ¿Qué dijo? Absolutamente nada. Sin embargo, hoy está... Siendo gobierno, es más, siendo hombre del gobierno en Yacyretá. Entonces, eso es llamativo. Por eso yo digo, el hombre tiene que ser fundamentalmente coherente. Cuando López Perito habla de que no existe deuda, que la deuda es cero, pero en esa misma noche, el día que estoy mencionando, firma un documento donde se va a desendeudar a la entidad a través de la ingeniería financiera, que muchos hablan de que tiene un negocio muy fuerte por detrás. Ahí él firmó eso, quiere decir que tenía deuda en el 2011. ¿Y por qué ahora no tiene? O sea, repito, tenemos que en nuestra vida procurar ser coherentes. No sé, Carlos, no sé, pero se habla siempre que detrás de la famosa ingeniería financiera siempre hay... comisiones y compañías. Y probablemente, y tal vez hasta que sean legales, ¿verdad? Pero no quiero opinar de eso. Pero lo que sí me interesa es remarcar de que existe un documento firmado por este señor donde dice que hay que desendeudar a través de la ingeniería financiera. Entonces, hay deuda. Ahora, ¿y usted este tema no lo van a enviar al Congreso? Ya es una cuestión Está licitado. El viernes pasado comenzó el aviso licitatorio. ¿Le parece bueno hacer todo esto en época de campaña electoral donde todo se vuelve virulento? ¿Y cuál es el...? No, le pregunto, yo le pregunto a usted. No sé, yo en particular creo... Nunca va a haber un tiempo exacto, ¿no?
siempre estamos en temas políticos y tenemos que acostumbrarnos, los paraguayos, me parece, a abstraernos de las cuestiones políticas y pensar como paraguayos, pensar para el bien de nuestro país. Es tan difícil eso. O sea, pregunto, no sé, pero tenemos que acostumbrarnos. Por lo menos esperamos que las generaciones futuras sí lo hagan. Yo estoy viniendo ahora de un foro de ingeniería eléctrica en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y ahí justamente le dije, señores, traten, este es el mejor foro como para ir formándose ideas y salir a discutir los temas nacionales y procuren cambiar ustedes, nosotros ya no vamos a poder cambiar lastimosamente. ¿Y cuál era la preocupación en el foro sobre este tema, Añacua? Carlos, yo tuve el tiempo necesario para hacer mi presentación y prácticamente ya no fue debate, fue un seminario, fue un foro, no un debate, distintos profesionales, gente de la ANDE, del INTN, etcétera, fueron a mostrar algunas cosas ahí para que los estudiantes vayan actualizando sus conocimientos. A mí me pidieron mostrar lo que estamos queriendo hacer en Añacua y prácticamente no hubo tantas preguntas ya, pues tenía que venir para el programa. Ingeniero, exacto, sí, le agradezco. Yo sé que usted, sí, como Fórmula 1 vino para llegar acá al canal. Le pregunto, ¿por qué estiman ustedes en Yacyretá que hay tantas, es decir, cuando se pone la balanza en los medios de comunicación, siempre se duda más del sector oficial que de lo que critican? ¿Por qué cree que se da esa situación? Tal vez esté muy relacionado con nuestra cultura misma, ¿verdad? No sé, sinceramente no sé. Pero en este caso en particular, yo creo que ahí podemos estar totalmente de acuerdo. Toda la crítica se reduce en un solo lugar, digamos, sobre la calle Yegros, y a partir de ahí sale eso. No hay. Yo ayer estuve en la UIP, por ejemplo, a hacer una presentación de este tema, y ellos están, digamos, felices que se pueda comenzar a trabajar en este tipo de obras y en otras. El hecho de hacer Añacua no implica que no podamos hospitales y escuelas, ¿verdad? Es otro enfoque, es otro Paraguay el que se ve desde ahí. Sin embargo, los que se oponen por oponerse, la ven todas negras. Carlos, nuestro país hubiese estado sumido en el ostracismo puro si es que se hubiese logrado detener la construcción de Itaipú como se quiso detener en su oportunidad. Acá son famosas las discusiones en ese sentido y se buscó por todos lados, decía que no es necesario. Ahí está, no es necesario. ¿Para qué vamos a hacer si no es necesario? Entonces, hoy vemos y pensamos, pucha, ¿qué hubiese sido nosotros si no teníamos Itaipú? Ahora, pudo haber sido mejor negociado. Pudo haber sido mejor negociado. El hecho que seamos el país pobre... Alguna vez... pudo haber costado mucho menos. Alguna vez podemos venir acá y con gente que conoce más que yo el tema y hablar en esa cuestión. Estamos en el año 73... Itaipú aparece para solucionar un problema geopolítico, no para solucionar un problema de generación de energía eléctrica. El Brasil tenía aguas arriba de Salto de Guairá, tenía un proyecto para decir que le iba a significar en poco más del 70% de lo que es Itaipú hoy. Entonces, ¿para qué va a ser por la mitad pudiendo hacer por el 70%? Y se buscó incluso de que se acepte el 70-30. Esa es una cosa, esa parte de la historia normalmente no se cuenta. Sin embargo, se tiene, la mitad es paraguaya. Estamos hablando de un país que en ese momento su exportación no pasaba de $50 millones. O sea, hay que ponerse en el... Y probablemente hay que ponerse en el lugar y en el contexto histórico, así mismo, así mismo. Hay algo que, porque lastimosamente mi memoria no me ayuda mucho últimamente, pero se dijo algo acá que me gustaría aclarar. Es como si acá nosotros le cerrásemos las puertas a la Contraloría General de la República y allá en la Argentina se la abriera. Sí, eso siempre se dijo. Eso es de que la AGN es la que revisa las cuentas de Yacyretá del otro lado, es cierto, pero como una empresa contratada. O sea, se le contrata y se le paga para que hagan esa auditoría externa. No es que vienen a controlar... vienen a revisar y hacen su informe. ¿Y el lado paraguayo? Y acá al lado paraguayo, si la Contraloría cambia su ley y le habilita
a que pueda hacer ese servicio, yo te puedo asegurar, si hoy cambia la ley, mañana le contratamos. Pero no puede, no le habilita la ley. Ellos no pueden prestar servicios de ese tipo. Ese es un problema, ¿verdad? No es que se quiere esconder acá y allá se... O sea, ¿Y no estarían, y se podría aceptar a una empresa internacional que pudiera auditar la cuenta de Yacyretá, por ejemplo? ¿Ustedes podrían contratar como un gesto de buena voluntad para decir, miren, no tenemos nada que ocultar? Sí, claro que se puede. ¿Por qué no se va a poder? Ahora, vos me decís, pueden hacer ahora, y no sé, habría que ver. De poder se puede. Ahora que sea necesario hacer, bueno, ella comienza a dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, ¿Y por qué así las cuentas? todas las dudas que hay acerca de todo que se Mi roba, querido que se amigo, roba, por esto, más que aquello. traiga las empresas más prestigiosas y revisen debajo del ladrillo del piso, lo mismo van a haber dudas, porque estamos acostumbrados a ese maniqueísmo increíble. Bueno, ingeniero, entonces, en definitiva, para concluir, a las 23 exactamente, las obras son necesarias y se van a hacer. Las obras son necesarias, se van a hacer y bueno, ojalá que en el transcurso del tiempo a mí me deje ver el resultado de todo esto, porque a esto se viene. Añacuá, ampliación de la casa de máquina en 7 y después a 10 máquinas, Itacorá y Tatí y después Corpus. O sea, nosotros vamos a tener 4 obras hidroeléctricas que van a ir creciendo prácticamente en su importancia de acuerdo al orden que mencioné. Que se vaya haciendo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia. Al contrario, gracias. Tuvieron las dos versiones, las dos posiciones sobre el tema de Yacyretá y la construcción de Añacuá, si es necesario o no. Ustedes desde sus casas sabrán formarse una opinión al respecto después de escuchar estas dos versiones. Hasta el próximo miércoles.